Buenas tardes. En este video tutorial vamos a desarrollar un análisis de la varianza aplicado a una base de datos de ejemplo. Concretamente, en 2016 se llevó a cabo un análisis del sitio web de una empresa fabricante de libros electrónicos ubicada en Granada, a partir de los datos de 128 visitantes. En esa base de datos aparece un conjunto de variables con distinta escala de medida. Ahí podemos ver cómo hay un identificador del participante que iría desde el 1 hasta el 128, la dirección IP del ordenador, ¿no?, asignado por su compañía de acceso a Internet, la compañía propiamente dicha, cuyos valores pues, son 1, 2, 3 y 4, asignados a Movistar Telefónica, Vodafone Ono, 3 sería Orange y 4 Yastel. La ciudad donde reside el participante con las categorías Barcelona, Madrid, Valencia y Granada. A continuación tenemos el origen del navegante a través de Google Analytics, pues tenemos el origen, de dónde procede el participante, si fue a través de Wikipedia, puesto que esta empresa aparece en dicha enciclopedia electrónica y aparece un link y desde ahí accede a nuestros productos. Si es un enlace patrocinado, si no ha encontrado a través de Google o, por último, como cuarta opción, si ha entrado pues tecleando la URL de la empresa. Tipo de dispositivo. Aquí tenemos pues el sistema con el que accede. En particular, si accede a través de móvil, tablet o a través de un ordenador personal, sea con el sistema operativo Windows, sea Apple. Y también una categoría de otros. En este caso, pues no fue posible identificar el sistema operativo del participante. Luego veremos que, bueno, que todo apunta a que fue un móvil o algún dispositivo móvil de tamaño pequeño. No fue tablet ni sistema operativo Windows o Apple. Si compró finalmente, si termina comprando en el sitio web con los valores 0 y 1 para no y sí respectivamente. Tipo de visitante, si se trata de un nuevo visitante o es un usuario recurrente, según Google Analytics. Y además tenemos información acerca del total de visitas que lleva a cabo ese participante al cabo de un mes. Bueno, hay participantes que llevan a cabo un mayor número de visitas en cualquier sitio web y otro un menor número de visitas. Y aquí a la derecha tenemos duraciones. Tiempo o duración, sea en el carrito y pasarela de pago, la duración en la sección del producto, la duración en el home, en la parte introductoria del sitio web, en la sección de contacta o contacto con la empresa y por último una permanencia total web, el tiempo total que ha permanecido en el sitio web como suma de todas estas duraciones. Bien, pues en este ejemplo tan sencillo, en este estudio, la empresa estaba interesada en detectar diferencias en lo que a permanencia en el sitio web se refiere a partir de algunas variables de clasificación que se encuentran en esta base de datos. Concretamente, hoy vamos a llevar un análisis de la varianza que permita comprobar, por ejemplo, si el sistema o dispositivo con el que acceden al sitio web explica las diferencias existentes en la variable permanencia web. En particular, estamos interesados en detectar qué dispositivo produce un mayor tiempo de permanencia. En cualquier caso, esta pregunta de investigación que hemos planteado, tan simple, permanencia web a partir del tipo de dispositivo. Vamos a complicarla, esta situación la vamos a complicar introduciendo algún factor más. Por tanto, estaríamos hablando de un análisis de la varianza con K factores. Muy rápidamente voy a comentar unas nociones básicas de análisis de la varianza.
En primer lugar, tenemos que recordar que es un experimento. Un experimento es una situación creada por el investigador en el que se manipula el valor de ciertas variables o tratamientos y se registran sus consecuencias sobre otro conjunto de variables. El análisis de la varianza se trata de una herramienta o técnica de análisis de datos muy interesante o idónea para datos experimentales o datos procedentes de situaciones experimentales. En esta situación o bajo este planteamiento es muy normal establecer hipótesis de la siguiente forma. Existe una relación de causalidad entre tratamientos o variables independientes que son objeto de manipulación y las variables dependientes. Como digo, en este tipo de situaciones experimentales pues, se manipulan algunas variables y se registran los efectos que tienen dichas variables sobre otra u otras consideradas dependientes o variables a explicar. Por tanto, vemos dos tipos de variables explicativas y variables a explicar o dependientes. En ciencias experimentales, de ahí el nombre, en ciencias es muy normal, es muy habitual trabajar con estas situaciones, con estos entornos, donde, por ejemplo, pues, se combinan o se cambian diferentes tratamientos o fertilizantes, en el caso de las plantas, en botánica, y se registran pues, los efectos que tienen sobre, pues, por ejemplo, la mejora de un paciente o de un sujeto, en el primer caso que comenté, un tratamiento, o en el crecimiento de la planta, en el segundo ejemplo. Bien, pues el análisis de la varianza es la herramienta de análisis de datos experimentales por excelencia. Es la que más se utiliza en estas situaciones. Normalmente pues, vamos a estar interesados en analizar o registrar el efecto de una variable independiente sobre otra u otras dependientes, como aparece aquí a la derecha, variable dependiente 1, variable dependiente 2, o el efecto de dos variables independientes sobre una o varias dependientes. También podemos estar interesados en cómo influyen dos variables independientes sobre dos o más dependientes consideradas conjuntamente. Analizar si, pues, de manera conjunta, tienen un efecto. Por ejemplo, si el género o la edad influye sobre la actitud hacia un producto o actitud hacia un anuncio, donde esa actitud podemos medirla a través de 3, 4, 5 ítems, lo que sea. Ese atributo, perdón, ese producto, ese anuncio, pues me resulta bueno, bonito, barato. De 0 a 10. Por poner un ejemplo así a título ilustrativo. Pero también podríamos estar interesados en analizar la interacción que tienen ambas variables sobre las variables dependientes consideradas de manera individual o, en ese caso, como está pintado ahí, de manera conjunta. ¿Qué es la interacción? La interacción se produce cuando el efecto de una variable sobre otra se ve condicionada o depende de los valores que adopte otra tercera variable. En ese caso podemos hablar de interacción entre esas dos variables. El resultado puede ser pues, un efecto sinérgico o de sustitución. Pueden producirse efectos sinérgicos de sustitución. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en algunas combinaciones se pueden conseguir resultados más que proporcionales que si los analizamos de manera individual. Si analizamos el efecto, por un lado, del género y por otro lado, del nivel de estudios o lo que sea, ¿no? Puede ser que en un género y en un nivel de estudio determinado la actitud hacia el anuncio o hacia el producto pues sea muy, muy, muy elevada que en el resto de combinaciones. ¿Sí? Luego lo veremos también con un ejemplo. El análisis de varianza se trata de una técnica o análisis de datos de dependencia.
al igual que el análisis discriminante, la segmentación jerárquica y otras técnicas que se verán a lo largo del máster, como por ejemplo el análisis de ecuaciones estructurales o la regresión lineal. Las variables y el número pues van a determinar la metodología de análisis de la varianza. En primer lugar, vamos a hablar en términos generales de el número y el tipo de variable que utiliza el análisis de la varianza y lo vamos a comparar con otras técnicas como la regresión lineal o el análisis discriminante. El análisis de la varianza parte de una situación donde tenemos una o varias variables independientes de tipo nominal, son categorías o órdenes, pero también hay un caso particular donde podemos introducir covariables. Variables que covarían con la dependiente, tienen una cierta relación entre ellas y su efecto queremos pues neutralizarlo porque está sesgando los resultados. Estos serían las variables de confusión, las variables extrañas, que están introduciendo un efecto nocivo y que queremos controlar a través del análisis de datos. Incluyendo el análisis, estamos neutralizando su efecto. Esas covariables no deben de tener relación con las nominales, porque si no ya estaríamos introduciendo su efecto a través de ellas. Entonces hay una comprobación previa donde hay que comprobar, hay que verificar que no mantienen en relación, no tienen interacción. Entre estas dos no debe de haber interacción, nominales y covariables. Sí, con respecto a la dependiente. La dependiente siempre es métrica. La dependiente o dependientes siempre son métricas. ¿Qué ocurre con la regresión lineal? Pues que las independientes y la dependiente pues, son de tipo métrico, normalmente, solo una, como dependiente solo una, y el análisis discriminante pues, parte de una situación o de un planteamiento contrario al del análisis de la varianza. En el análisis discriminante, las variables independientes son métricas y las dependientes nominales, y solo una. Por ejemplo, quiero predecir, quiero explicar si un individuo pertenece o no a una ONG, sí o no, a partir de los valores humanos, a partir de sus opiniones acerca de pues, la justicia, el respeto a las tradiciones, a los mayores, a la naturaleza, etcétera, etcétera. La importancia que tiene para él el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues sería una situación inversa, ¿no? Contraria a la que parte o de la que parte el análisis de la varianza. En realidad el análisis de la varianza es un concepto genérico que incluye un conjunto de modelos lineales cuyo planteamiento, hipótesis y resultados varía según el número y naturaleza de las variables. Vamos a ver estas categorías o modalidades o modelos generales del análisis de la varianza. Para ello vamos a crear una tabla de doble entrada donde aquí a la izquierda o aquí por filas tengo el conjunto de variables independientes, una sola, varias y varias no métricas y métricas. Una no métrica, varias no métricas y la combinación de dos tipos donde una va a ejercer el rol de covariable. Y por columnas tengo varias variables dependientes. Bueno, una o varias, mejor dicho. Una situación con solamente una. La actitud promedio o el crecimiento de la planta. O varias. La actitud, considerando todos sus ítems, bueno, bonito y barato. O el crecimiento de la planta, el color o intensidad del color de las hojas, longitud del tallo, etcétera, ¿no? No sé, todo lo que pueda medirse en ese contexto de investigación. Si tengo una variable independiente nominal y una dependiente métrica, puedo aplicar un análisis de la varianza con un factor. Si tengo varias independientes, pues ANOVA con K factores.
Si tengo una o varias variables independientes de tipo no métrico y alguna covariable, pues una ANCOVA, Analysis of Covariance. ¿Vale? ANOVA es el acrónimo de Analysis of Variance y ANCOVA, Analysis of Covariance. MANOVA con un factor, pues la M viene de multivariate, ¿no? De análisis multivariable. ANOVA multivariable, Multivariate Analysis of Variance, con un factor o con K-factores, si tengo varias. Y por último, el MANCOVA, que sería pues la opción más general, Multivariate Analysis of Covariance. Ahí tenemos varias variables dependientes de tipo no métrico, métrico y además varias dependientes métricas. Bien, pues vamos a empezar por el primer caso. Vamos a llevar a cabo un análisis de la varianza con un factor donde queremos explicar las diferencias existentes en la variable permanencia web a partir del tipo de dispositivo. Regresamos a SPSS y esta es mi variable objeto de estudio. ¿Sí? No sé si lo has dicho antes, pero he ido a abrir la base de datos y antes de dejarme abrir los datos me sale una pestaña que dice que si quiero establecer un ancho en las variables, bueno, lo leo literal, pone para establecer el ancho de todas las variables de cadena mínimo requerido para conservar los datos, seleccione sí, no sé si tengo que sí, poner que sí. Dale sí, dale sí. Ah, vale, gracias. Es que creo que hay una cadena que es el IP, ¿veis que le pone una A? Esto es una variable cadena y si ha detectado que viene de una versión anterior de SPSS, te dice, oye, ¿quieres mantener la longitud total? Le decimos que sí y ya está. A mí lo que me pasa es que todas las variables nominales me salen como con datos de 1, 1, 1, 1, 1, en plan no me salen como lo tienes tú. Tienes que activar el botón, este botón de acceso directo llamado etiquetas de valor, representado por un 1 y una A. Ahí lo que estamos haciendo es que muestre pues, la parte textual de esa correspondencia, de esa asignación que hemos hecho a los números. Siempre recomiendo, normalmente, cuando tenemos categorías que se repiten, definir la variable como numérica y asignarle una etiqueta en vistas de variables, aquí en la columna valores, pues en su momento lo que se hizo fue asignarle una etiqueta a cada valor numérico. De esa forma, pues es más fácil, es más rápido introducir datos y menos probabilidad de equivocarnos. Ya me sale perfecto. Y ya te aparece, claro. Etiqueta de valor. También en el menú ver, etiquetas de valor. Bueno, pues a continuación vamos a llevar a cabo un análisis de la varianza de un factor. ¿Dónde se encuentra? Bueno, el de un factor se encuentra aquí, se puede llevar a cabo a través del menú comparar medias, ANOVA de un factor, pero también en el modelo lineal general. El modelo lineal general univariado, donde aparecerá un recuadro con varios, que me permite introducir varias variables independientes o factores y, bueno, nosotros introduciríamos uno. Vámonos al caso más sencillo que se encuentra aquí. Luego regresaremos al modelo lineal general. Menú analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. Pues en este caso, pues imaginamos que no tenemos nada introducido. Duración total, en segundos. Es la variable que yo quiero explicar. Es la variable donde estoy interesado en ver si hay diferencias entre las medias. ¿Sí? Y como factor, tipo de dispositivo. Introducimos tipo de dispositivo como factor y ahora voy a recorrer los botones que hay aquí a la derecha de arriba abajo. Aquí puedo pedirle un contraste polinómico lineal
quiero ver si, por ejemplo, la relación que hay entre ambas variables, independiente y dependientes de tipo lineal, cuadrático o cúbico. Por ahora no voy a llevar a cabo esa petición, ese test, para no complicar el resultado. Post hoc. Bueno, los tests o pruebas de comparaciones múltiples, o pruebas post hoc, me permiten llevar a cabo comparaciones 2 a 2. Imaginad que detectamos que hay un efecto significativo o que las medias son diferentes. Pues con estos contrastes voy a comprobar si las causantes de esa diferencia son 2, 3 o las 4 categorías entre sí. Este análisis me va a llevar a cabo comparaciones 2 a 2. Por ejemplo, si el PC, en el caso del PC hay una media baja y sin embargo, pues en el caso de los otros dispositivos las medias son muy altas. Entonces va a haber diferencias entre PC y las otras 3. Me va a mostrar todas las posibles comparaciones o combinaciones 2 a 2. ¿Vale? O puede ocurrir que no haya diferencias en 3. Pues voy a poder identificar que no hay diferencias en 3 categorías, sin embargo una cuarta se sale, ¿no?, de la media global, de la media general. Hay varios estadísticos que se han desarrollado. Los más conocidos son el de Esquefé, Taki, diferencia mínima significativa, o en inglés es Least Difference Significant, LSD es Least Difference Significant. Bien. Least Significant Difference. Least Significant Difference. Diferencia mínima significativa. Y luego pues tenemos el de Bonferroni también. Esquefé es uno de los más conservadores. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tender a no dar diferencias significativas o va a dar menos diferencias significativas que los otros contrastes. ¿Vale? Sus p-valores van a ser un poco más altos y por tanto al compararlos con el 0,05 alguno se va a quedar fuera, cuando a lo mejor hay situaciones donde los otros indicadores pues se quedan, las otras pruebas pues me dan diferencias significativas, ¿vale? En todos los casos. Bien, pues le doy al botón continuar. Bueno, voy a marcar Esquefé y Taki, asumiendo homoceasticidad. Luego hay otros contrastes cuando no se da la homoceasticidad. Continuar. Opciones. En opciones voy a marcar descriptivos, pruebas de homogeneidad de la varianza y gráficos de medias. Esto de la homoceasticidad lo voy a definir luego, porque si lo defino ahora luego se nos va a olvidar y prefiero ir viendo los supuestos cuando corresponda. Bien, le doy a continuar y por último aceptar. Emerge el visor de resultados de SPSS, donde aquí a la izquierda tenemos el árbol de resultados y también podemos ir navegando a través de él. Bien, pues aquí aparecen unos descriptivos básicos. Tengo un total de 32 casos cuyo dispositivo no fue identificado, 32 para móvil, 32 para tablet y 32 para ordenador personal. Total, 128. Media, pues 7.708 segundos, navegando por el sitio web cuando el sujeto ha accedido a través de un dispositivo no identificado, 8.812 segundos cuando se trata de móvil, 10.088 tablet, 11.461 PC. La media global, 9.517. Eso es lo que estamos analizando. Hemos hablado de efecto, diferencias existentes en la variable permanencia,
que dependen o se explican a partir del tipo de dispositivo. Voy a regresar a estas diapositivas. ¿Qué es lo que estamos planteando? Bueno, se puede hablar aquí de diferentes aplicaciones. Estamos midiendo la significación, la importancia de la influencia que una variable independiente no métrica tiene sobre una variable dependiente métrica. En otras palabras, ¿qué modalidades de las variables independientes provocan efectos significativos? Puesto que, bueno, da lugar a diferentes medias. Para cada modalidad puedo tener una media distinta. Y he visto que, bueno, dónde se consigue o dónde el participante registra un mayor tiempo o duración de permanencia cuando accede desde un PC. Pues no sé, habría que mirar el porqué. A lo mejor en el PC se trata de una responsive, ¿no? Un sitio web responsive que en el móvil me ofrece un pequeño número de opciones y en el sitio web pues, una gran cantidad de opciones, ¿no? Y por tanto dedica más tiempo cuando accede a través del PC, ¿no? Bueno, ver qué modalidades tienen mayor o menor media. Y además, en el caso de que existan varias variables, como veremos después, descubrir si la acción conjunta o interacción entre ellas provoca efectos significativos. Por tanto, lo que estoy planteando aquí pues, es una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula es igualdad de medias, al igual que hacíamos con la t-de-student. La media en la categoría 1 es igual a la media correspondiente a la categoría 2, así con todas hasta la cuarta. ¿Vale? La media de permanencia para otros dispositivos, la media o permanencia media para móvil, la media, duración promedio de la tablet y duración promedio en el sitio web cuando se accede a través del PC. Y la hipótesis alternativa establece que hay al menos un par de medias distintas, ¿vale? Hay un par de medias correspondientes a la categoría I y J para todo I distinto de J, o media 1 distinta a media 2, así hasta media 4. Bueno, realmente a veces encontramos igualdad en algún par, pero bueno, se establece en la hipótesis alternativa el resto de situaciones no contempladas por la hipótesis nula. Bien, pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos comparando estas medias. Cada media pues, va a tener, o cada categoría va a tener una desviación típica y este estimador media va a tener también un error muestral, perdón, un error típico, un error estándar. Este error estándar se calcula como la desviación típica partido por la raíz de n. Un intervalo de confianza, un valor mínimo, un valor máximo. Estadísticos descriptivos. Ahora mismo no puedo asegurar que estas diferencias sean debidas al dispositivo. Pueden ser perfectamente debidas al azar. Concluiré que esas diferencias son debidas al tipo de dispositivo con el que se accede solo si el test me lo dice. El test me lo dice a través de la tabla ANOVA. Prueba de homogeneidad de las varianzas. Esto es un supuesto de partida. Un supuesto que hay que confirmar, debe de confirmarse, debe de cumplirse, y eso indica que las varianzas, la homocedasticidad es igual a que las varianzas de las correspondientes submuestras son iguales. Estas varianzas que tenemos aquí, bueno, aquí aparece la división típica, que es la raíz de la varianza. La varianza sería elevada al cuadrado. ¿Estas varianzas son iguales o son significativamente distintas? Pues, a ver, aquí me aplica un test llamado test de Leven. Me da igual mirar. Voy a centrarme en esta primera fila, basada en la media, con 2 grados de libertad y un p-valor. Por debajo de 0,05. Pues en ese caso se rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad y tenemos un problema de heterocedasticidad. Voy a regresar aquí,
Voy a hablar de los supuestos básicos, supuestos previos, básicos o de partida del análisis de la varianza. Bueno, normalmente la variable dependiente debe de seguir una distribución normal, ¿vale? El conjunto de valores de permanencia web, en este caso, debe de comportarse como una normal. Para ello hacemos uso de representaciones gráficas, exámenes de kurtosis y asimetría, como vimos en el tema 1, de manera exploratoria, o aplicando el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. No lo he aplicado, tendría que aplicarlo, no recuerdo si era normal o no. En nuestra disciplina se hace muchas veces caso omiso, se obvia la aplicación de este supuesto. Bueno, en el caso de que no se cumpla podemos recogerlo en unas limitaciones finales del estudio. En nuestro estudio es muy difícil que obtengamos una distribución normal. Bueno, eso ocurre muy a menudo, son distribuciones más concentradas en un lado o en otro, trabajamos con muchas opiniones, donde pueden estar concentradas en el lado derecho de la distribución, en los valores más altos, 7, 8, 9, hay un mayor número de casos, o por el contrario los valores más bajos, 1, 2 o 3, y podemos tener en ese caso distribuciones asimétricas a la izquierda o a la derecha respectivamente, y eso provoca una ausencia de normalidad. Hay investigadores que en esas situaciones se debe de aplicar alguna transformación a los datos. Por ejemplo, aplicar un logaritmo neperiano. Si aplicamos un logaritmo neperiano a mis datos, se va a tender a que la variable se convierta en una normal, a que se cumpla el supuesto de partida o el test de normalidad de un p-valor por encima de 0,05. Pero bueno, en muchas ocasiones trabajamos con muchos casos y haciendo referencia a la ley de grandes números, pues en ese caso podemos decir que podemos seguir con el análisis. Sí es importante analizar la homoceasticidad, homogeneidad de las varianzas, a través del test de Leven o el test de Cochrane y Bartlett. Porque, bueno, si tenemos una categoría donde su varianza, su desviación típica sea muy pequeña, frente a otras categorías que tienen una mayor varianza, hemos visto las tablas, ¿no? Había una mayor desviación típica en un sitio y otra mayor en otro. Si tenemos categorías con una desviación típica o varianza muy pequeña, pues la estimación de la media correspondiente a esa categoría va a ser más precisa que en categorías con una mayor variabilidad. Entonces, estas herramientas están basadas bajo supuestos o bajo la restricción de que debe de haber una variabilidad similar entre las categorías. Bueno, a veces no ocurre, a veces no se cumple este supuesto, como ha ocurrido en nuestro caso. En nuestro caso he comprobado que es resoluble, este problema es resoluble en tanto en cuanto tenemos un tamaño de la submuestra similar. Según Uriel y Aldaz, en el libro que tienen de econometría, pues se puede seguir adelante si tenemos un diseño balanceado. Tenemos un diseño donde tenemos el mismo número de casos en las diferentes submuestras. 32, 32, 32 y 32. O, como máximo, se puede aceptar el doble, que una categoría, la más grande, sea como mucho el doble de la más pequeña. Nos fijamos en la más grande y la más pequeña y como mucho el doble. Algún autor también en el libro High hablan de 2,5 veces, pero más no. Si tenemos el triple de casos, no debemos seguir. En ese caso, pues tenemos dos opciones. Combinar nuestros resultados con el test de Welch, que se encuentra aquí, que está desarrollado para situaciones de heteroceasticidad, analizar, comparar medias, ANOVA de un factor, opciones, el test de Welch, que se encuentra aquí, desarrollado para situaciones de heteroceasticidad, o reducimos el número de casos en el grupo más grande. Eliminamos casos en el grupo más pequeño para llegar a cierta homogeneidad
entre sus muestras en cuanto a tamaño. Bueno, en nuestro caso existe una situación, un tamaño igual entre la submuestra y podemos seguir. Y por último, el tercer supuesto de partida sería que las muestras son independientes y aleatorias. Bueno, son características que dependen del modo de selección de los elementos de las submuestras. Hemos seguido criterios aleatorios en la selección de los individuos. Yo entiendo que sí, que se hizo bien este estudio en su momento. Y además, las variables o los elementos son independientes. Un individuo pertenece a un grupo o pertenece a otro. O dispone de un PC o dispone de un móvil, ¿no? Desde el acceso en ese momento determinado. Una persona no puede o no debe de acceder desde dos sitios a la vez para considerar que las muestras son independientes. En este caso, entiendo que se cumple. Por tanto, pues seguimos. Y llegamos a la tabla ANOVA. En esta tabla pues aparece una suma de cuadrados entre grupos, entre esas 4 submuestras anteriores o categorías, y también dentro de cada grupo, dentro de cada categoría, pues va a haber una variabilidad. ¿Vale? Esto pues lo que se hace es que se coge la media de cada categoría y se compara con la media global, ¿vale? Y se eleva al cuadrado, y aquí abajo pues se calculan diferencias entre cada observación, cada permanencia web y la media global, 1517, ¿no? Se elevan al cuadrado, se suman todos. Esto da lugar a unos valores, una suma de cuadrados. Aquí tenemos la suma total. ¿Vale? Suma entre grupos o suma de cuadrados explicada y suma de cuadrados residual. Tiene unos grados de libertad, ¿vale? Unos parámetros a estimar y una media cuadrática. La media cuadrática es igual a la suma de cuadrados partido por los grados de libertad. Y aquí aparece la f de Snedeker, pues un estadístico que en su momento se desarrolló como cociente entre la media cuadrática explicada o correspondiente a la suma de cuadrados entre grupos, dividido entre la media cuadrática residual o dentro de los grupos. Eso me da un valor de 21,31. Aquí podemos comparar este valor experimental, 21,31, con un valor teórico. La f de Snedeker está tabulada para diferentes grados de libertad, para 3 y 24. Pues debe de haber también calculadoras que me da directamente el valor teórico. Y para un nivel de confianza del 95%. A ver, creo que lo tengo aquí. $2,67. 21,31 es mayor que 2,67. Por tanto, rechazo la hipótesis nula. También lo que es muy habitual es usar el p-valor. Un p igual a 0,000 por debajo de 0,05, que es el valor que se utiliza como referencia. En este caso, como mi probabilidad de error es muy pequeña, pues rechazo la hipótesis nula. La significación o p-valor, recuerdo, es la probabilidad de error al rechazar la hipótesis nula cuando es correcta, cuando es cierta a nivel poblacional. Vuelvo a mi hipótesis. En este caso, tengo una baja probabilidad de error, de equivocarme al rechazar h sub 0 y quedarme con la hipótesis alternativa, h sub 1, asumiendo la existencia de diferencias en las medias para las diferentes categorías. ¿Vale? Existe evidencia empírica para asumir diferencias en la permanencia web debida al tipo de dispositivo. Concretamente, ¿qué dispositivo da lugar a una mayor permanencia en el sitio web? Pues acceder desde un PC.
Esto también lo tenemos en el gráfico de medias. Aquí tenemos un gráfico de medias que le pedimos, donde observamos cómo si pasamos de una situación no identificado a PC, la permanencia promedio va aumentando. Es verdad que este gráfico está rescalado, no comienza en el 0. Esto es como cuando los políticos llegan a los vis a vis, ¿no? Los cara a cara, y te presentan un gráfico diciendo que el paro pues ha subido tanto en la legislatura del presidente, vamos, la legislatura del partido político de turno, y que la culpa ha sido de ellos y tal, ¿no? Claro, se trata de variables, perdón, gráficos que están rescalados, no parten del 0. ¿Cómo podemos ver las diferencias reales que hay entre esas medias? Hago doble clic, emerge el editor de gráficos y, bueno, pues al igual que se puede hacer con Excel, hago doble clic en el eje de la izquierda y pues aparece el panel de propiedades. Esto también se encuentra en el menú Ver. Concretamente hay aquí una pestaña de escala, y pues me aparecen unos valores automáticos. El programa se encarga de buscar aquellos valores mínimo y máximo, así como incrementos, para que esas medias se vean claramente. Pero bueno, si yo le quito el automático al valor mínimo y le pongo 0, en lugar de 7000, 0, ¿vale? Aplicar, pues ahora ya sí tengo aquí pues unas medias más acordes con lo que se da a nivel real, en la realidad. Pues realmente ese incremento no eran tan acusados, tienden a ser un poco planos, pero bueno, vemos un incremento. Y con diferencias significativas a nivel global. Alguien podría pensar, ¿hay diferencias en la media correspondiente al acceso desde móvil con respecto a otro dispositivo no registrado? ¿Y entre Windows, Apple con respecto a otros? Es de esperar que sí. Es de esperar que si hemos llegado hasta aquí arriba, pues haya una diferencia significativa con respecto a otros. ¿Dónde tenemos esas comparaciones 2 a 2? Recordamos las comparaciones múltiples o pruebas post-hoc, es lo mismo. Aquí en comparaciones múltiples me aparece una tabla. Una tabla aparentemente compleja, pero bueno, luego veremos que no lo es tanto. En este caso, pues me aparece una diferencia. Pruebas post-hoc. Bien. Ya no recuerdo cuál es la que le pedí. Ah, Esquefea. Aquí aparece, chiquitito, que no lo veía. La prueba Esquefea, una de las más conservadoras. Ya estoy viendo aquí que hay algún par que no da diferencia y otro cuasi diferencia. Bueno, no pasa nada. Aquí aparece la prueba. Sistema con el que accede 1 o I. Sistema con el que accede J. Aquí me está comparando otros con el móvil, tablet y PC. Ahora, en esta subtabla que hay aquí abajo, me está comparando móvil con otros, tablet, PC. En esta subtabla, tablet, otros, móvil, PC. Y aquí abajo, pues las combinaciones que faltan. Windows o Windows Apple con los otros dispositivos. ¿Vale? Hay repeticiones y lo que me está haciendo es compararme la media de otros y móvil. Coge la media de otros y le resta la de móvil. Como otros era menor que móvil, el resultado es negativo. Hay una diferencia de 1103 segundos. Y bueno, negativo también. Otros tablet. Tablet estaba a la derecha de móvil. Un poco más alto, pues más diferencia. Aquí tenemos la diferencia de las medias correspondientes. Y aquí en tercer lugar, la diferencia entre la media correspondiente a otros y PC, menos 3752. Y igual con el resto de combinaciones.
vemos que estos valores se repiten. Por ejemplo, aquí abajo debe de haber otro 1103 en positivo. Si aquí hay un 1103 en negativo, por aquí abajo hay un 1103 en positivo. ¿Por qué? Porque está comparando al revés. Móvil menos otros. Como móvil es mayor y otros es menor, la diferencia es positiva. Por tanto, el resto de valores son idénticos también, ¿vale? El resto de valores, pues, a ver, el p-valor es exactamente el mismo. El error estándar y el p-valor igual. Esto no. ¿Por qué? Están al contrario. El límite inferior de esta comparación es el límite superior de la otra. Están cambiados. Bueno, aquí tenemos que fijarnos en la significación. Podemos observar cómo aquí hay una significación por encima de 0,05. La interpretación es la misma. Ahora aquí no tengo evidencia empírica para rechazar la h sub 0. Aquí tengo que aceptarla. Aquí confirmo la hipótesis nula. No hay diferencias en la permanencia correspondiente a otros y la correspondiente a móvil. Bueno, ya está. Aquí esta diferencia, este incremento no es significativo. Y el incremento de las tablets con respecto a otros. Tablets con respecto a otros. Tablets con respecto a otros. Menos 2200. Ya hay 2000 segundos de diferencia. Ya sí. P-valor de 0,000. Ya sí hay una diferencia. También PC con respecto a otros. Pues hay un incremento significativo de 3700 segundos. Ahora ya aquí, pues bueno, tablet con respecto a móvil, hay una tendencia, hay diferencias cuasi significativas. Porque el p-valor es de 0,091. 0,091. Se encuentra entre 0,05 y 0,1. ¿Qué ocurría en esa situación? Si se encuentra el p-valor entre 0,05 y 0,1, pues que hay diferencias cuasi significativas. Hay una tendencia a ver diferencias, pero no llegan a ser muy significativas, ¿no? muy acusadas. Tablet con móvil, pues eso ocurre aquí. Este incremento, bueno, perdón, de este a este, de tablet con respecto a móvil, es muy similar al que se daba aquí, es cuasi significativo. Lo que sí hay diferencias es de tablet a otros y de PC a otros. Bueno, pues existen diferencias en algunas combinaciones, concretamente, pues, PC. Aquí podría concluir claramente que el acceso desde PC pues, genera un tiempo pues, más que significativo si lo comparamos con el resto de categorías. Y otros, ahí me da la impresión de que los que accedían desde otros dispositivos eran móviles, que por cualquier motivo no registraba Google Analytics de manera correcta. Tienen una media muy próxima. Bueno, pues con esto pues, terminamos el análisis de la varianza de un factor.